Bueno, buenas tardes, bienvenidos, Shalom, Shabbat Shalom. Vamos a dar comienzo a la enseñanza de este Shabbat. Y pues siempre pidiendo, ¿verdad?, que el Ruach nos guíe en todo lo que hacemos. Sí. Bueno, esta congregación sí pone atención. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Abba, te damos toda la gloria y la honra a ti. Bendito eres tú, que nos has dado a tu Hijo amado, en quien te has complacido, en quien tenemos que escuchar. En tus manos estamos. Gracias por el Ruach, por el Espíritu que nos das para poder comprender tu palabra. Te pido en el nombre de Yeshua que podamos como Quejilá ser una congregación de santos espirituales en el nombre de Yeshua, que sea una realidad en cada uno de nosotros. Ten misericordia, Padre, y ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Quejilá, es una bendición, ¿verdad?, tener otro Shabbat que podamos reunirnos. Es una bendición entender que el Shabbat es para descanso, para reposo, para el eterno, ¿sí? Y pues es bien importante que todos seamos pues instruidos en la palabra. Los tiempos que estamos viviendo no es para menos. Gente que nosotros respetamos y podríamos decir tenemos cierta admiración por ellos, pues porque comparten la palabra, están en raíces hebreas o son congregaciones mesiánicas, aunque se llaman judíos mesiánicos, pero tienen el fundamento en las verdades. Y vemos que de repente pues empiezan a predicar cosas que no son, y creo que es bien importante que nosotros oremos por las diferentes congregaciones que hay, ¿sí? Si bien es cierto, ¿verdad? Y creo que lo tengo que hacer público, ¿no? Porque todos escuchan diferentes congregaciones, ¿sí? Pero totalmente tenemos que entender que tenemos una línea que seguir y no podemos seguirlas a todas las líneas que hay, ni diciendo que, como bien se dice una frase por ahí, no somos los primeros ni los mejores, definitivamente, ni los más, tampoco, pero es necesario que nosotros estemos fundamentados en la palabra del Eterno, y eso es mucho trabajo. Hay que estar verdaderamente metidos en la palabra. Si nosotros no queremos ser desviados, tenemos que conocer la palabra. Eso es todo. Si nosotros estamos fundamentando nuestra fe, nuestra creencia en lo que dicen las diferentes congregaciones o expositores, por famosos que sean, por elocuentes que sean, ¿sí? Nosotros no vamos a estar en la palabra, vamos a estar en lo que piensan los diferentes congregaciones o personas. Y esto es bien importante. La semana pasada, hace 6 días, se predicaban, y voy a mencionar, los que lo vieron pues ya saben quién es, y los que no pues qué bueno que no lo han visto, ¿no? Y empieza esta persona a hablar acerca de los últimos tiempos de una manera pues muy buena, que te identificas con él. De hecho lo vi porque me recomendó a alguien de ustedes que lo viera, ¿sí? Y empieza a hablar acerca de los últimos tiempos con mucho orden y todo como pues aparentemente nosotros también estamos de acuerdo, etcétera. Y después asevera, ¿sí?, que la vacuna es la marca del anticristo o de la bestia. Y eso es falso, es falso completamente. Se puede significar mucho la vacuna, yo estoy de acuerdo que muchos no se vacunen, qué bueno que no lo hagan. Pero de hecho, de eso, aseverar algo que la palabra del Señor establece y que está escrito, pues está muy lejos, ¿sí? Entonces no nos podemos dejar llevar por eso. Yo respeto tu opinión acerca de que si te vacunas o no te vacunes. Ese no es el punto. El punto que se está tratando y que estoy tratando de cuidarlos a ustedes como congregación es que no se vayan de bruces acerca de un tema que alguien está diciendo. Es importantísimo que nosotros seamos muy analíticos en todo lo que se dice, ¿sí? Entonces me llama la atención porque esta persona, ¿verdad? Pues conoce la palabra de Dios, la enseña, y de repente en un tema que debería de tratar y que es controversial, sí, se va de bruces acerca de eso y dice, eso ya es. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que sea así.
De hecho, el nosotros creer en la prédica que Él dio es establecer que todos los que ya se vacunaron no son salvos. Porque la palabra del Señor lo dice así. Y eso no es cierto, es falso. Entonces, con todo el respeto para los que no se han vacunado, ¿verdad? O no nos hemos vacunado, ¿verdad? Por cualquier motivo, ¿sí? Y también para los que ya lo hicieron, tenemos que ser bíblicos y establecer nuestras creencias y nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios y no dejarnos llevar por cualquier cosa. Por favor, háganlo, ¿sí? La verdad que yo no quiero ni mencionar a esta persona porque creo que aunque haya dicho esto, ¿verdad? Creo que es un hombre del Señor, ¿verdad? Y que espero que se retracte, ¿verdad? De lo que aseveró, porque no está fundado en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en esto es algo bien importante, que eso sería ya lo de menos, ¿verdad? Pero en este tiempo se está hablando mucho, pero por muchos ministerios, y desgraciadamente por ministerios que están en raíces hebreas, en ministerios que son mesiánicos, que son judíos mesiánicos. No necesariamente yo estoy de acuerdo con esos términos, pero entendiendo en el sentido de que estamos buscando la verdad a través de una visión, desde una perspectiva hebrea, porque el mensaje es de un pueblo hebreo, israelita, a un judío, aunque les moleste a algunos. ¿Por qué? Porque para empezar nuestro Mesías le plació sembrarse en el pueblo judío, porque así estaba la profecía que tenía que ser, ¿sí? Entonces, el asunto es de que están en la fe en el Mesías y obedecer la palabra del Eterno, la Torah. Y bajo ese fundamento, pues nosotros decimos amén, aleluya, adelante, ¿no? Hay que seguirle. Con unas cosas más, menos, etcétera, está bien, pero el fundamento ahí está. Porque esa es la palabra que habla, ¿verdad? A través de los santos de los últimos tiempos, ¿verdad? De la congregación, de la quejilá de los kadoshim de los últimos tiempos. Los que tienen la fe en el Mesías o del Mesías y obedecen la Torah, ¿sí? Y esa es nuestra confianza. En eso tenemos nuestra confianza. Como un fundamento, son muchas más cosas, ¿sí? Me da mucho la atención, ¿verdad? Porque vamos avanzando a diferentes cosas y le doy gracias al Eterno que sea así. Y cómo es que empezamos con cosas bien sencillas, ¿verdad? O que eran pues bien obvias en la palabra, pues oye, que si el domingo, que si el Shabbat, luego después que si las fiestas, y ahí vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando, no que el tema de la circuncisión, que antes ni siquiera se consideraba, ¿verdad? Y empezamos a avanzar en diferentes temas, que el nombre, oye, se dice así o se dice así. Pero antes ni siquiera cuestionábamos nada, simplemente te dejabas ir, ¿sí? Te dejabas ir, pues quién sabe, y te quedabas con las dudas, ¿verdad? Por temor a preguntar o a ser rebelde o anárquico, o quién sabe cuántas cosas, ¿sí? Sin malentender esto, ¿verdad? También se va de bruces en algunos temas, ¿no? ¿Sí? Supongamos, y me llama mucho la atención porque todo lo tenemos que analizar y buscar el balance de la palabra de Dios, porque se hablaba acerca de las lenguas o la profecía, y era una exageración de ciertos grupos que venimos los de acá, ¿no? Nosotros, ¿sí? Y se hacía tanto énfasis en lo que pues no eran tan importantes, no que no tenga importancia, pero sí hay que ver qué es primario y qué es secundario, qué va en tercer lugar, ¿verdad? Al punto de que en lugar de hacer eso, no, ya nunca se profetice y jamás se hable en lenguas. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, que también está mal, ¿sí? Y en el asunto del dar los diezmos, igual, de un extremo donde se abusa a otro extremo donde no, yo no doy nada, le doy a los pobres, y cosa que no es verdad. Yo no he conocido a nadie que diga, si yo voy a diezmar y ofrendar a los pobres, y que esté constantemente dándole a los pobres. Yo no conozco a nadie que lo haga. Lo hacen una vez, 2 veces, se les olvida y le restan importancia de un extremo al otro, en lugar de buscar verdaderamente el principio que la palabra del Señor está hablando y quedarnos ahí. Hay tantas, pero tantas cosas que dice la palabra que se abusaron de ellas, la autoridad. Mi teoría, porque no sé, he estado tentado a hablarle
a este hombre, ¿verdad? Hablarle por teléfono, presentarme, ponerme a sus órdenes, hacerle, mandarle una carta escrita, no sé, todavía no sé qué hacer, ¿sí? Porque considero que es un hombre de Dios, ¿sí? Y yo lo veo de esta manera. Este hombre, por no entender el principio de sometimiento a la autoridad, es mi manera de verlo, ¿sí? Se va de bruces en algo. Porque no se entiende que todos tenemos que dar cuentas unos a otros. Que hay autoridad en la quejilá de los santos, que fue comprada con la sangre del Mesías, ¿sí? Entonces, el no someterse a autoridad, eso es lo que sucede. ¡Pum! De repente te vas. ¿Quién te jala las orejas? ¿Quién te dice, por ahí no? Nadie. Nadie dice nada. Porque no estás sometido a nadie. Y como no le has dado la autoridad a nadie, nadie te corrige. Y ese es un error grandísimo. Grandísimo. ¿Sí? Y el que cree que así es, que porque tiene la libertad en el Mesías, o quién sabe qué teología absurda y errónea traiga en su mente, porque abusaron de él, ¿verdad? ¿Saben qué? Mucho cuidado con eso. Yo soy el primero en decir, yo no quiero estar libre. Yo no quiero estar libre. Prefiero tener a gente alrededor de mí que me esté hostigando, ¿verdad? Según mi manera de ver, que no tener a nadie, e irme de bruces. ¿Sí? Es algo que nosotros todos como quejilá tenemos que entender. Entonces, todo esto que está sucediendo en estos tiempos, amados, y verdaderamente lo digo de todo mi corazón, amados, no es nada que nos debería sorprender. Es lo normal y lo que está escrito en la palabra que iba a suceder, ¿sí? Y va a haber confusión, y va a haber muchas voces. Va a haber muchas voces, va a haber críticas, va a haber de todo. Todo se va a empezar a poner como que más difícil, cuando en realidad nuestro enfoque debe de estar en la palabra del Eterno. Hablando del Mesías, ¿no? Que si es o que si no es. Y que espérame, en mi cristianismo, que yo estaba completamente, o por lo menos así lo entiendo, consagrado, yo jamás dudé acerca del Mesías. Y viene uno a las raíces hebreas y es lo primero, ¿será o no será? ¿Vino o no vino? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Cómo es? ¿Es profeta? ¿Será una buena persona? Etcétera. Y empezamos a cuestionar cosas que la palabra del Señor establecen como que deben de ser incuestionables. Y cuando se habla de que nosotros cuestionemos, no se trata que cuestionemos a la palabra del Eterno, sino que cuestionemos las diferentes doctrinas y enseñanzas que se dan. ¿Sí me explico? Nosotros no estamos para andar cuestionando lo que la palabra del Eterno dice, ¿sí? Sino para someternos a la palabra, tratar de entenderla para poderlo hacer mejor, no para desacreditar, no para quitar. Van a salir más cosas acerca de la misma palabra y del Mesías y del Eterno, de todo. Claro que sí, porque la palabra del Señor establece que así va a ser, ¿sí? Entonces, más que nunca, de este tiempo, para los años que vienen, debemos estar muy firmes en la fe, muy firmes en nuestra confianza, porque se van a presentar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo representa así, lobos rapaces, que no tienen misericordia ni piedad del rebaño, no les interesa, ¿sí? Se apacientan ellos mismos, les interesa su intelecto, su filosofía, su manera de ver las cosas, sin importarle la gente, ¿sí? En aras del amor y la verdad, o quién sabe qué motivaciones absurdas o demoníacas, dicen una bola de sandeces, que por desgracia trae confusión al rebaño. Es importante que nosotros todos estemos bien fundamentados en la palabra y dejemos de estar pensando en lo que dijo fulanito de tal, ¿sí? Entonces es algo muy importante eso. Hay que ver la palabra, hay que entenderla, hay que buscar, ¿sí? Y no dejarnos llevar por cualquier cosa que se diga, ¿sí? Esto no es nada nuevo, como les digo, o sea, la palabra del Señor lo establece, como
para la gente en el tiempo de los apóstoles que estaban hablando acerca de la resurrección y del Mesías que ya había venido, era locura o eran fábulas, eran cuentos nada más, ¿no? ¿Sí? Y para el judío o para el griego, desgraciadamente, ¿verdad? Cuando hablamos de judíos y de griegos, no de judíos, la raza en sí misma, sino de diferentes creencias o posturas, ¿verdad? Dentro de la fe, que están basados en la palabra de Dios, pero tienen sus costumbres de los ancianos y sus cosas que no están de acuerdo ni a la misma Torah aún, ¿sí? Hay una postura en este tiempo, ese espíritu del judaísmo que quiere implantar cosas en nuestros pensamientos que van en contra de la fe en el Mesías. Y también hay un espíritu, ¿verdad?, que tiene que ver, ¿verdad?, con el cristianismo, con lo romano, con lo griego, que también se quiere imponer a lo que la palabra del Señor establece, ¿sí? Y no podemos guiarnos ni por los milagros, ni por las señales, ni tampoco, ¿verdad?, decir que esto es locura, porque caemos en esa manera de pensar. Y es necesario que volvamos a la Escritura y no dejarnos llevar, porque los tiempos lo exigen así, porque así es, y más información va a haber. Yo te invitaría, ¿verdad?, a que te metas más a la Biblia y veas menos pláticas. Así de sencillo. Más a la Biblia, a la Torá, a buscar en los evangelios, a ver qué es lo que dicen los salmos y los profetas, a que estés metido horas y horas escudriñando, pero a través del pensamiento de otro. Probablemente lo que estamos creyendo, y lo digo con cinismo, es verdad, y el Ruach del Señor sí te habla, en lugar de querer que te esté hablando a través de fulanito de tal, que ni te conoce, ni te va a jalar las orejas, ni te va a hacer una cara cuando hagas algo mal, ¿sí? Y que ni puedes criticar o hablar con él cuando él se equivoca. Simplemente ahí está en la pantalla. No tiene nada que ver contigo, es ajeno a tu vida, probablemente no le importas, ni te conoce, ni nada. ¿Por qué creen que el Señor estableció la quejilá? ¿Hierro con hierro? Así es. Así es el asunto. No es quejilá virtual sin compromiso. No existe eso en la palabra. ¿Que puede ser de bendición? Pues sí, sí podría ser de bendición. Pero no sabemos cómo viven. No sabemos nada. Ni de los hermanos y tampoco de la persona que está al frente. No sabemos si es hipócrita, si trata mal a su esposa, si sus hijos o no. No sabemos casi nada. Es bien importante que empieces a entender con seriedad lo que el Señor estableció. Que puede servir y es de bendición, claro que sí, yo no estoy diciendo que no, pero ya es un hábito dentro de las congregaciones y de los hermanos estar escuche y escuche y escuche y escuche pláticas y posturas de los diferentes. Y mi mente que esté de holgazana y no piensa, y mi espíritu que nunca se conecte con el Ruach del Eterno. Todo va a ser a través de las diferentes posturas. ¿Cuándo nos vamos a conectar con el Señor? Si no es en una búsqueda personal y sincera, privada, delante de Él. ¿Sí se entiende? Es bien importante. Aún en las alabanzas es así, fíjense. ¿Sí? Vale más, ¿verdad? 15 minutos, 20 minutos de una alabanza espontánea que sale de tu corazón para tu Creador, desentonada y fuera de todo ritmo si tú quieres, pero de tu corazón para Él, a que estés horas y horas oyendo lo que otros alaban. El Señor está buscando que así sea, que venga ese despertar en ti, de mí, ¿verdad? Para que nosotros le alabemos, para que nosotros le busquemos en su palabra, pedirle, Señor, ayúdame, que tu espíritu, tu ruach venga a mí, me ayude a comprender lo que estoy leyendo, ayúdame, Señor.
¿Sí me estoy dando a entender? Es más que nunca se va a requerir eso. Más que nunca. Porque va a surgir la situación y ¿qué vas a hacer? A ver, déjame entrar a YouTube. A ver qué dice, ¿cómo se llama? La Liliana Hunter, no sé cuántos me dicen aquí, o el de la fe inteligente, o el Michael Root, quien sea, no sé. ¿Sí? No puedo buscarlos, no están delante de mí para poderlo hacer, y no es el propósito. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Es necesario que ahora, no es de ninguna manera, simplemente es entender que en la búsqueda del Señor, del tiempo que viene, va a tener que ver con tu relación personal con el Señor. Ahí es el asunto. Y que van a venir muchos falsos. Y muchos se van a equivocar. Y eso en sí mismo, probablemente ni delante del Señor, tal vez no esté tan mal, si se corrige. Si se corrige, perdón, me equivoqué. Porque se vale. Porque gente valiosa que por orgullo, temor o no sé qué motivación, que dicen unas barrabasadas, como decía mi mamá, dicen una barrabasada por ahí y no se retractan. Ese es el asunto. Ese es el gran problema. ¿Sí? Y tenemos que ser humildes para retractarnos, porque nadie que enseña es Elohim. Nadie que enseña es perfecto. ¿Sí? Y todos podemos equivocar. ¿Sí me explico? Pero tenemos que ser humildes. Que el Señor nos ayude, porque el tiempo se va a poner más tremendo. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. ¿Sí? Vamos a descubrir muchas cosas. Y si no estamos bien fundados en una relación personal con el Eterno, así como Él quiere, nos vamos a desviar. Ay, no, yo no quiero esto, me lastimaron. Y te vas a ir. Y te vas a perder. Y eso es lo que yo quiero evitar. Que maduremos para entender que tenemos que estar bien agarrados del Señor. ¿Sí? Porque las ofensas vienen en camino. ¿Quién sabe que eso es verdad? Las ofensas vienen en camino y de quien menos te esperas. Probablemente yo ya te ofendí en algo, ¿verdad? Y bendito sea el Eterno porque sigues aquí, porque fuiste maduro, porque yo no soy Elohim. Es las risitas, perdónenme. ¿Sí? Perdónenme, ¿sí? Si los he ofendido o he hecho cosas que no debería, o no me comporto como tal vez tú estás esperando que debo de hacerlo, ¿sí? Pero yo también voy a reír por todas las ofensas que han hecho ustedes a mí. Pero en realidad así es. Así es. Como familia nos tenemos que perdonar. ¿Sí? Aunque parezca que Carola y yo jamás hemos tenido un problema en la vida, créanos que nos hemos tenido algunos daños. Chiquillos. ¿Sí se entiende? Entonces es necesario que nosotros maduremos y que pongamos nuestra confianza en el Señor. Vamos a ver algo de esta parachá. Estuve viendo la parachá de hace un año y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Vamos a ver, primero que todo, como preámbulo a esto, Jeremías 17, 5 al 9, dice así: así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahweh. Fíjense qué tremendas palabras, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Nos apoyamos en brazo de carne, ¿sí? Y nos alejamos de Yahweh. Y queremos a la persona que interpreta la escritura y nos arriesgamos a que tenga error, en lugar de nosotros buscar la guianza de Ruach. Verdaderamente someternos en una quejilá, estar en amor, con mucha tolerancia, soportándonos los unos a los otros, teniéndonos paciencia. Y ahí, en ese vínculo, madurando en el amor, es que el Señor se va a manifestar para una palabra que sea fresca, actual y para este lugar. ¿Sí se entiende? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pararnos. No que vaya a ser diferente a los demás, sino que va a ser oportuna para nosotros por lo que estamos viviendo. Está muy sencillo. Fíjense que ahorita es bien curioso porque simplemente aquí, en el contexto en el que estamos, en lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Bajo las condiciones climáticas que estamos viviendo ahora, ¿sí? En ninguna parte va a ser bien raro que se junte todo eso y tus cuestiones particulares que tienes.
Yo estaba viendo acerca de cómo la palabra del Señor dice que se manifestó en el desierto, ¿sí? Y ahora que vamos allá para a las afueras de Mexicali y que vemos que está desolado. Ahí sí que no se oye nada, pero el sol ardiendo, tremendo. En el desierto me quedé. Y allí el Señor te guarda. Y aún, ¿verdad? En el desierto vas a seguir porque estás en justicia dando brotes y fruto, aunque haya sequía. Es algo bien tremendo. Entonces, nosotros vivimos en un contexto, es para aquí. El Señor que puede y quiere hablar para nuestro contexto, con su palabra. Pero tenemos que buscarlo. Y sigue. Se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahweh. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y que junto a la corriente echará su raíz y no verá cuando viene el calor. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En estos tiempos que he estado bien fatigados del Señor, algo que he hecho que no está bien, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque está tremendo, ¿sí? Pero nos damos cuenta que aquí en este sentido, la palabra cree que ahora sí que forma en nosotros un significado diferente, porque hay un contexto en nuestras vidas. Y créanme, ¿sí? Que allá los de Miami o los que están en Nueva York o los que están quién sabe dónde, no están viviendo lo que estamos viviendo aquí. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y dice, engañoso es el corazón. Fíjense que en el 5 nos está diciendo, y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahweh. En el 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Nuestro corazón es engañoso y perverso. Y lo que puede ser aparentemente bueno no es lo que el Señor quiere para nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra. Pero aquí el énfasis es maldito el varón que confía en el hombre. ¿De qué está hablando todo esto? Cuando vemos en el contexto de Jeremías, y creo que lo hemos comentado hace unas semanas, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que ellos están viviendo en un tiempo muy difícil. Y era necesario que ellos pusieran su confianza en Yahweh. ¿Pero qué pusieron? Su confianza en hombre. ¿Y cómo les fue? Pues fueron, ¿verdad?, llevados a Babilonia como esclavos. ¿Sí? Y la palabra, ¿verdad? Y hubo mucha sangre. No tenía necesidad de que fuera así si hubieran creído en la palabra del Eterno. En la palabra que el Señor estaba hablando a través de Jeremías. Y Jeremías les estaba dando la palabra de parte del Eterno. Y les decía, tienen que someterse al yugo de Nabucodonosor, de Babilonia. Así es como van a salvaguardar sus vidas. ¿Sí? Era necesario que fuera así. Ah, no, pero creyeron en la profecía que era de parte de hombre, en la que les, ahora sí que adulaba, que les endulzaba el oído. No, no pasa nada, ellos van a huir. Nosotros vamos a estar bien fuertes y quién sabe que cuántas mentiras echaron. Y nada sucedió. Sucedió lo que el Señor estaba diciendo. ¿Sí? Es algo bien tremendo. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Sí? ¿Para qué? Para salvación. Maldito el varón que confía en el hombre. Mucho atención a esto. Dice en Juan, capítulo 12, 38. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, la palabra del profeta es que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién fue revelado el brazo del Señor de Yahweh? Cuando nosotros lo vemos, ¿verdad? Claro, que es Yeshua. Porque dice, y se apoya en brazo de carne. Pero Juan está hablando de que la profecía habla de quién fue revelado, a quién fue revelado el brazo de Yahweh. Y ahí está la palabra. ¿Sí? A nosotros nos es revelado el brazo de Yahweh. No podemos poner nuestra confianza en carne, en hombre, ¿verdad?
El hombre no salva. ¿Sí se entiende? Nuestro Señor es el que salva. Y es el que va a salvar y nos va a sacar adelante. Cuando nosotros veimos esta parachá, ¿verdad? Me llama la atención porque vimos que Yeshua HaMashiach es la vaca roja. Él es la roca. Él es el agua. Él es la serpiente aún. Y esta enseñanza ya la tenemos, ¿verdad? Ya la vimos. Y si no, pues busca la verdad. Creo que está en YouTube también, ¿verdad? Y aquí, si le das para abajo, ¿verdad? A Facebook la vas a encontrar también. ¿Sí? Como en estas fechas, pero el 2020. Creo que está como en el 6 de junio. Si mi memoria no me falla. ¿Sí? Y vamos a leer un poco y recordar acerca de esto. Dice así en Números 27. Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: toma la vara y congrega a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablaréis. ¿Y qué dice? Dabar. ¿Sí? Hablaréis Dabar a la peña delante de los ojos de ellos, y ella dará sus aguas, y la sacarás agua a la peña, y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. ¿Sí? Y sigue la palabra. Y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, amargos quiere decir, ¿os sacaremos agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano, ¿y qué dice? Y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Cuál era la orden? Dabar. Palabra. Tenía que soltar la palabra nada más. ¿Sí? Pero él, ¿qué hizo? Golpeó. Y que hay una enseñanza bien tremenda en todo esto, ¿verdad? Entonces, dice la palabra: entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebieron la asamblea y su ganado. Y aparentemente lo hizo así como el Señor había ordenado. Congregó, fue a la peña, pero golpeó, no soltó la palabra, no hizo dabar. Sigamos. Y sigue en el 12. Pero Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, donde los hijos de Israel contendieron con Yahweh, y él manifestó su santidad entre ellos. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Porque en lugar de actuar, en este caso, ¿verdad?, como con retribución, con juicio, con castigo, él nada más dijo: di la palabra y les voy a dar de beber, y con esto me voy a santificar. Pero no creíste. Y vimos en Deuteronomio 32, me llama la atención esto, porque dice 51: por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, le está hablando Moisés, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, al no santificarme entre los hijos de Israel. Verás por tanto la tierra delante de ti, pero no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos la palabra, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la vara ya había utilizado Moisés para que el agua, ¿verdad?, se convirtiera en algo, o que fluyera también de la roca. Y dice la palabra en Éxodo 17:5: y Yahweh dijo a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que, ¿qué dice? Golpeaste El Nilo, y anda. He aquí, yo estoy delante de ti, allí en la peña de Oreb, y golpearás la roca. En 2 ocasiones le había dicho que golpeara. Y saldrán aguas de ella, así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así antes a la vista de los ancianos de Israel. Como que hasta un poco injusto, creo yo, ¿verdad? Así como que, ay, qué duro. Pues si ya tengo la experiencia que la vara esta es para darle duro, ahora que la uso y 2 veces, pues me dicen no. Pero Moisés no se quejó, porque sabía que era así. Allá te dije que golpearas y aquí te dije que hablaras. No me santificaste delante del pueblo. Punto, se acabó. Tanto era verdad que Moisés conocía al Señor, también que no veo yo que haya una queja. Simplemente dijo: así fue, es verdad, no hay nada que decir. Entonces, en cada situación tenemos que poner atención. Y no siempre es repetir la experiencia. De hecho, frecuentemente no es repetir las experiencias.
sino que el Señor se va a manifestar o puede hablar en diferentes circunstancias de una manera diferente también, ¿sí? Aunque parezca que es similar a lo anterior. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, vamos caminando, tratando de obedecer al Señor, y esto es bien importante, en cada situación tenemos que buscar la guianza del Ruach, la palabra viva de parte del Eterno para esta situación, ¿sí? Porque no es a base de las experiencias tal vez, o sí, así como lo hiciste allá y golpeaste el agua del Nilo, ahora golpea la roca y va a salir agua, ¿sí? Ahí repitió, pero el siguiente dijo, habla a la roca. Entonces tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos está indicando. ¿Qué es lo que el Señor quiere en cada situación? Dice en 1 Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice? Y la roca era el Mesías. Y aquí es donde empieza el asunto, ¿verdad? Tan especial que la palabra nos está diciendo. La roca era el Mesías. La fuente de agua es el Mesías. El entendimiento de la vaca roja, que es perfecta y que es para purificación, aún perdón de pecados, para todo lo que se usa para que pueda ser admisible para lo que el Señor busca, para sus rituales, sus formas, era necesaria esa vaca roja. Y sabemos que la vaca roja es Yeshua el Mesías, ¿sí? Y vemos que hay tantas similitudes en cada cosa y que el Señor se está revelando a través de la Torá, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos al Mesías, para que nosotros entendamos quién es el Mesías, ¿sí? Y esto es bien importante, porque como les digo, va a haber muchas cosas que se digan, pero yo tengo que entender qué es lo que dice la palabra del Eterno, y solamente eso. Cuando nosotros vemos en Mateo 16, ¿sí? En la Kadosh, dice así, Shimón Kefa, es decir, Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim viviente. Y dice, sobre esta roca edificaré mi caján, mi quejilá, la iglesia, ¿sí? Sobre esta roca, ¿verdad? ¿Cuál roca? El Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Si tú le quitas algo, porque dicen fulanito de tal o porque dice aquel grupo, estás quitando el cimiento. Le estás pegando a la roca. Y pegarle a la roca va a traer consecuencia. ¿Sí? Así de sencillo es de entenderlo. La roca es el Mesías. A la roca no se le pega. ¿Sí? A la roca no batallas contra ella. Él es la roca. Él es la roca, el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Esa es la declaración de nosotros como Quejilá. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y no podemos mover. Es roca inconmovible, piedra de ángulo. Ahí se van a quebrantar los incrédulos. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Sigamos. Salmo 78, 34 al 35. Cuando los hacía morir, entonces lo buscaban, se arrepentían y a él solicitaban. Se acordaban que Elohim era su roca. Elohim era su roca. Tanto el escritor de Mateo, tanto como Pablo, ellos entendían que la roca era el Mesías. Y sí conocían el Salmo 78. ¿Sí? Y aquí es algo que nosotros podemos ver que es una discusión y controversia en los diferentes grupos. ¿Cómo que el Mesías era la roca si la roca es Elohim? ¿Y qué es lo que dice? ¿Verdad? Los judíos están buscando señales. Y los griegos, para todos ellos, es locura en lo que creemos. Eso es lo que dice. Y le pedían señales al Mesías. A ver si es cierto, si tú eres el Mesías.
si eres el hijo del Dios viviente. Queremos ver señales. Señales no les daré. Ahí tienen la señal de Jonás. ¿Sí? Y siguen buscando hasta el día de hoy. Y no han encontrado. Pero tiene un propósito. El Señor lo ha permitido. No juzguemos, ¿verdad?, con un falso juicio. Yo de esta manera yo lo vería. ¿Sabes qué? Con el pueblo judío no te metas. Bendícelos mejor. Y déjate de asuntos, ¿no? ¿Sí? Bendícelos nada más. El Señor es el que va a tratar con ellos. ¿Sí? Ora para que se cumpla la profecía. Porque esa es la manera correcta y sabia de orar, de acuerdo a lo que está escrito. ¿Sí? Así como lo muestra la misma escritura, ¿verdad? Y Daniel, conociendo la profecía, investigó en los libros y se puso a orar para interceder por el pueblo para que fuera liberado. ¿Por qué? Porque estaba escrito que en el año 70 del cautiverio iba a ser liberado. Y Daniel sabía eso. Y en el año 70 se pone a orar e interceder para que fuera liberado. ¿Y qué sucedió? Fue liberado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que orar con esa sabiduría y en el conocimiento de lo que está dicho, ¿sí? Y ahí el Señor va a contestar, y ahí se va a abrir el mar, y ahí se va a hacer la liberación y la sanidad y todo lo que el Señor ya ha indicado. Vamos a seguir. Números 21, del 4 al 9. Dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto, de Mizraim, para morir en el desierto? Era queja otra vez, ya en el 20, ¿no? No hay verdadera comida, no hay agua y estamos hartos de estas cosas miserables que estamos comiendo. Otra vez, la cosa miserable que estaban comiendo, ¿a quién representa? ¿Qué era? El maná. ¿Quién es el maná que bajó del cielo? ¿Qué se hace con la roca? Se golpea. ¿Qué se hace con el maná? Es cosa miserable. Fíjense qué tremendo. ¿Y qué viene? La disciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Padre se complace en el Hijo. Y el que te pongas en contra del Hijo en cualquier forma va a traer disciplina, va a traer castigo. No está agradado el Padre con que vayas en contra del Hijo. De ninguna manera. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Cuidado, pero mucho. ¿Sí? Hartos de estas cosas miserables que estamos comiendo. Como respuesta, Yahweh envió serpientes venenosas entre el pueblo. Ellas mordieron a la gente y muchos de los hijos de Israel, ¿qué pasó? Murieron. ¿Cómo que cosas miserables? Fíjense qué tremendo. Dice la palabra en Juan 6:35. Yeshua les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y sigue la palabra, Números 21. Haz una serpiente feroz y ponla sobre un poste. Cuando cualquiera haya sido mordido, la vea, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el poste. Si una serpiente había mordido a alguien, entonces cuando miraba hacia la serpiente de bronce, permanecía vivo. Fíjense qué tremendo. Entonces la palabra se cumple también en el Mesías. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor lo dice, ¿verdad? Así como en el desierto. ¿Por qué? Porque el mismo Mesías se hizo como la serpiente, impura, indigna, sucia, llena de pecado, pero por culpa de todos nosotros, por el pecado y la desobediencia de nosotros. Cayó todo ese vituperio, todo ese pecado, toda esa suciedad nuestra en él. ¿Sí? Y tuvo que morir, porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la Torá. Por la desobediencia a la Escritura, a lo que el Padre establece, es que el Mesías tuvo que ir a ese madero para pagar todas nuestras desobediencias.
y como que la limpieza de nuestros pecados, por lo menos los que estamos conscientes, ha sido un proceso. Porque no conocíamos que aquello era pecado y vivíamos de esta manera. Pero el Señor en su misericordia, yo creo que ahí se cumple completamente y se sigue cumpliendo el día de hoy. Aún siendo pecadores, el Señor entregó su vida por nosotros. Gracias. Hace 20 años nunca me imaginé que yo estuviera en tanto pecado. Porque ni siquiera me imaginaba que yo tenía que guardar las cosas que la palabra del Señor dice. Que me perdonó de ellas. Me acuerdo que mi oración era porque alguna vez comprendí, el Señor me reveló, yo creo que a ti también, ¿verdad? Señor, perdóname por los pecados que no conozco. Perdóname por lo que no sé. Y yo creo que el Señor tomó a bien esa oración, porque ignorante es ¿verdad? Pero me está pidiendo de todo su corazón que lo perdone por toda la ola de pecados que tiene. Y muchos ni siquiera los conoce. No sabía que te ofendías porque no se guardaba el séptimo día. Yo no sabía que teníamos que guardar fiestas. Yo no sabía que tu nombre no era ese. Yo no sabía que no debería comer todas esas cosas. Yo no sabía que tal vez pequeño o grande, que usar un talit también es un mandamiento. Yo no sabía tantas cosas que ahora sé. Y yo creo que mañana nos vamos a dar cuenta de más cosas. Porque el Señor nos está, ¿qué? Santificando. Santificando. Eso no tiene importancia. ¿Quién es juez? Para que ponga en juicio la misma palabra del Señor. Y decir, esto no tiene importancia o esto sí. Fíjense qué tremendo. Entonces, necesario es que vayamos a escudriñar más y más la palabra, y que verdaderamente entendamos que el Señor murió hasta por los más pequeños pecados que hayamos cometido, ¿sí? Que probablemente no eran de muerte, pero pecados son, y nos menguan en santidad, nos menguan en relación con el Señor, ¿sí? Tenemos que seguir avanzando. Dice en 1 Corintios 10, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Fíjense a qué tipo de fornicación se está refiriendo. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. Cuando nosotros nos vamos a la palabra que dice ahí, Señor, la realidad es que no dice Señor, no dice Kurios en griego. Ahí lo que dice Dios, lo que dice la palabra dice, y no tentemos al Mesías, en griego Cristos. No tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. Caray, ¿cómo que el Mesías fue tentado en el desierto, allá en el tiempo de Moshe? ¿Se fijan la revelación que se estaba teniendo? ¿Sí? O sea que el Mesías fue tentado allá en el desierto, sí, y golpeado también, y menospreciado, pero no alcanzaban a ver que la revelación de la roca, de esa peña, y la revelación espiritual del maná que los estaba alimentando, era Yeshua HaMashiach. ¡Qué tremendo! Vamos a seguir. Como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. Lo que no, esto revísenlo, por favor, chéquenlo. ¿Sí? Lean Reina Valera, lean otras, vean qué es lo que dice en el original y se van a dar cuenta. ¿Sí? Sigamos en el 10. Ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fíjense qué tremendo, porque ahorita nosotros deberíamos decir, no, es que el pastor no es Moisés. No, es que el Roe, ¿qué se cree que es Josué o Abraham? Pues yo no sé lo que crea cada quien, pero Pablo, 1500 años después de Moshe y de todo lo que pasó en el desierto, reconociendo al Mesías que ya había llegado, él pone el ejemplo, ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Saulo, estaba hablando de la murmuración en el desierto, porque hablaban en contra de sus autoridades y hablaban en contra de las bendiciones que el Eterno les daba. Pero la aplicaba en ese momento, algo que fue como en el 1500 antes del Mesías. Él lo está aplicando en el 60 y tantos después del Mesías. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para los que creen que no tienen que someterse y que no es necesario, ¿sí?, respetar a la autoridad. Para los que creen, ¿verdad?, que dicen, aquí no es tan importante, pues las tortillas que me da, pues mira, yo pudiera tener más, o a cualquier cosa, ¿sí? Se está aplicando al día de hoy. ¿Cuál es el principio? ¿Se acuerdan que vamos a empezar a hablar de principios? ¿Sí? El principio es que el pueblo de Israel no debe murmurar ni quejarse, sino vivir en sometimiento y agradecimiento. Principio establecido por la palabra. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? ¿Sí se comprende? No, es que teológicamente... No, espérame, no me vengas con teologías. Aquí es cuestión de principios que son eternos y que son para el pueblo de Israel. Bueno, si es que somos Israel. Gracias, hermano. Y estas cosas le acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, ahora. ¿Sí? No, es que yo no estoy bajo la ley. Híjole, te quedas así, con esos argumentos te quedas, ay Dios mío. ¿Sí? ¿Qué va a ser de nosotros? Escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En 1 Corintios 1 dice así, y pongamos mucha atención: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, ahí sí, los que son llamados, los que son Israel en la fe en Yeshua, el Mesías, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiero buscar sabiduría y más conocimiento, y andas pegándole al judaísmo, o al cristianismo, al pentecostalismo, o a quién sabe cuál otro ismo. Y el Señor te está diciendo, conoce al Mesías, porque ahí está tu poder y tu sabiduría. Conoce al Mesías. ¿Sí? Es necesario que nosotros podamos comprender esto, porque va a haber más voces, va a haber más elocuencia, va a haber más conocimiento. Sí lo va a haber. Que no nos extrañe. Sí va a haber más conocimiento. Y ahí van a estar. Sí, es que dicen, es que acaban de escarbar y se descubrieron que no, es que hicieron aquello. Y van a empezar a dar más información y más información. Y no quiere decir que la información en sí misma no sea buena, sino que hay información que no tiene que ver con el fortalecimiento de tu fe en la Escritura y te va a hacer tambalear porque no estás bien fundamentado. Todos los argumentos que se dan normalmente es para gente que no está bien fundamentada. Gente, y pongan mucha atención, que puede tener mucho conocimiento teórico, pero no tiene el ruaj del Señor en su vida. Y eso es algo bien tremendo, porque va más allá del conocimiento intelectual a mano. Y no que no sirva porque el Señor lo puso, pero es más allá, porque tiene que ver con algo espiritual que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Es necesario que nosotros caminemos y verdaderamente estemos empapados de lo espiritual. La palabra del Señor es espiritual. Yo tengo que entender lo espiritual de cada mandamiento. Otra vez, vamos a leerlos juntos el 24. 1, 2, 3. Mas para los llamados, así judíos como griegos, el Mesías, poder de Dios y sabiduría de Dios.
¿A los judíos como raza se les está haciendo menos de alguna manera? No. No. ¿Y al que no es judío? ¿Al griego? ¿Al goyín? Tampoco. Pero arriba, para el judío que es del judaísmo y que rechazaba al Mesías, ¿sí? Todo esto era ¿qué? Tropezadero. Tropezadero. ¿Por qué? Porque ponían más atención a la tradición de los ancianos y a lo que decía algún rabinato y muchos que ni siquiera eran legítimos, que a lo que la misma Torah decía. Y cuando el Mesías se puso delante de ellos, ustedes hacen más caso a sus tradiciones y a sus cosas que a lo que la misma Torah está enseñando. Hipócritas. ¿Sí? ¿Y qué está pasando con el ahora sí que con lo griego, lo gentil, lo cristiano de ahora? ¿Saben qué? Exactamente lo mismo. Porque se hace más caso a la tradición humana, a lo que se ha hecho por siglos, que a lo que dice la palabra de Dios. Y se argumenta y se justifica con teología, ¿verdad? Y con estudios, y que porque en el seminario dice, y esto no es importante y esto sí, cuando la palabra del Señor está establecida para siempre. Entonces no hay diferencia. No hay diferencia. Pero tanto judío como griego, cristiano y el que sea, que está dispuesto a someterse a lo que la palabra del Señor dice, la palabra de Elohim que es eterna. Aleluya, gloria a Dios. El Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Y ahí es donde el Señor nos quiere tener y que no nos movamos para ningún lado. Que venga el filólogo y el arqueólogo y el que sea. A mí qué me importa. Para mí el Mesías es poder de Elohim y sabiduría de Elohim. ¿Sí se entiende? Es necesario que nosotros nos pongamos bien fundamentados en la roca. En la roca. Y va a venir la tormenta y yo voy a estar firme. Bendito sea el Eterno. ¿Sí? Sigamos. Juan 14. Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y ahí está un fundamento bien tremendo que tenemos que entender. Vamos a ver. Mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oí. ¿Cuál es el mandamiento del Eterno? Escucha al Hijo. Así de sencillo es. Mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Dice Devarim 18:15, Deuteronomio. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Elohim. ¿A él qué? Oirás. ¿En dónde está esto? En la Torah. En la Torah, así es. Y estaba siendo profetizado para lo que iba a venir, para el gran día, o uno de los grandes días, porque viene el mejor todavía, cuando el Señor venga por segunda vez. Aleluya. ¿Sí? Y dice también ahí mismo, en Deuteronomio 18:18, es el 15 y el 18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. No, que no dice eso, que no, que... ¿Y cuántas cosas para poder justificar el no obedecer la palabra del Eterno, las palabras de Yeshua el Mesías? ¿Sí? Y no querer verdaderamente reconocer que el Mesías vino, murió y resucitó y está esperando volver por su pueblo. ¿Sí? Qué tremendo. Y dice la palabra en Mateo 17, y esto es algo, esta historia a mí me encanta, es maravillosa, ¿no? Mateo 17. Yeshua tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte muy alto. Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron, lo leemos juntos. He aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Fíjense qué tremendo. ¿Sí?
se le aparecieron Moisés y Elías, la representación de la Torá y de los profetas. Que en numerología, ¿verdad? En el conocimiento de los varones, esto es impresionante, porque el nombre de Moshe y Elías en hebreo dan la misma cantidad que el nombre de Yeshua. ¿Sí? ¿Qué es lo que está hablando? Otra vez la palabra del Señor. Yo no vine ni a quitar, ni a revocar, ni a hacer menos ni a la Torá ni los profetas, sino a qué? Complementarla, hacerla repleta, es lo que dice el Señor. Y es lo mismo que nos está diciendo en Apocalipsis. El Mesías, Moshe y los profetas. En el orden, Moshe, los profetas y el Mesías. Eso es lo que quiere el Señor para su pueblo. Eso es lo que nos está esperando que nosotros abracemos. Porque así lo dice la Escritura. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Yeshua: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oí. Y los discípulos al oírlo cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Y aquí está otra vez. ¿A quién tengo que escuchar? A Yeshua el Mesías. ¿Quién está hablando en contra o está demeritando o devaluando la persona del Mesías? Al Mesías mismo. A ese no hay que oírlo. Así de sencillo es. No hay que oírlo, porque la Torah me dice: vas a tener que escuchar al Mesías. Y si tú no escuchas al Mesías, te las vas a ver conmigo. Así de sencillo es de entenderlo. ¿Sí? Yo le pondré palabras en su boca. Él hablará por mí. Él es mi boca. ¿Sí? Sigamos. Isaías 43:9 dice así: Congréguense aún a las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos anuncie esto, que nos haga oír las cosas primeras? Preséntense testigos para ganar su causa, y que se oiga y se diga: es verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni existirá después de mí. Yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué es lo que dice? Fuera de mí no hay quien salve. A ver, bien fuerte. Fuera de mí no hay quien salve. Yo predije y yo salvé. Yo os he hecho saber. ¿Quién es el que salva? Yahweh. Y no ha habido Dios extraño entre vosotros. Por tanto vosotros sois mis testigos, dice Yahweh. Sigamos, 45. Así dice Yahweh, el Santo de Israel, su formador. Me pediréis cuentas de mis hijos, me daréis órdenes de la obra de mis manos. No. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo extendí los cielos con mis propias manos. Yo soy el que da órdenes a todo su ejército. Yo lo he suscitado para la victoria y allanaré todos sus caminos. Él construirá mi ciudad y libertará a mis desterrados sin precio ni soborno, dice Yahweh Sebaot. ¿Qué dice? Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Jeremías 10:10. Pero Yahweh es el Elohim verdadero. Él es el Elohim viviente y el Rey eterno. ¿Qué es? Rey eterno. El Elohim viviente. Por su ira se estremece la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación.
les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de sobre la tierra y de debajo de los cielos. ¿Sí? 12. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció al mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Cuando eleva su voz, hay un tumulto de aguas en los cielos y eleva los vapores de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus tesoros el viento. Necio el hombre que no sabe esto. Cada fundidor será avergonzado en su misma escultura, porque sus imágenes de fundición son mentira y no hay hálito en ellas, obras vanas y ridículas que perecerán en el tiempo de su visitación. La porción de Jacob no es parecida a ellas, porque él es el hacedor de todas las cosas, e Israel es la tribu de su heredad. Yahweh Sebaot es su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Qué tremendo. Y aquí vamos a poner mucha atención, porque por eso se desgarran las vestiduras. ¿Sí? Y por eso se enfurecen algunos. Vamos a ver. Cuando nosotros vemos en Colosenses 1:15, dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí, por el contexto, nosotros podemos ver que no se refiere como que es el primer hijo. Vamos a entenderlo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles y invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado, ¿lo leemos juntos? Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. No pretendo poder explicar cómo es la relación del Hijo con el Padre. No es mi intención. Pero sí entender que Él es primero que todas las cosas. Principados y potestades, ángeles, arcángeles y todo lo que existe. Y todo fue hecho por Él y para Él. Y esa potestad fue dada del mismo Padre. Dice la palabra que estaba en Él mismo, en el centro, como de lo profundo de Él. ¿Sí? Vamos a continuar. Que la palabra hable por sí sola. 18:15 de Devarim: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a Él oirás. En Hebreos 1:2 al 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. De hecho, la sustancia, lo que tiene que ver con lo que Él mismo es, lo que el mismo eterno es. ¿Sí? Que no creo que haya alguien que lo pueda explicar. Simplemente entendemos lo que Él emanó de Él y que se hicieron las cosas. Y la palabra del Señor dice que Él, el Mesías, es la imagen misma de su sustancia. La imagen misma del Elohim viviente, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es lo que dice la palabra. Y era escrita para los hebreos. Para los hebreos. Aquí es bien importante ver a quién se le está escribiendo. ¿Por qué le está diciendo de esa manera? ¿Sí? Entonces, la palabra nos enseña, ¿verdad? Esto es locura. Esto es demencia. Pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Elohim. Vamos a continuar.
Isaías vio la gloria de Elohim. Fíjense cómo pensaban los primeros creyentes en el Mesías. Vamos a ver. Isaías 6, 3, 5. Y alternándose clamaba: Santo, 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 Kadosh, 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 Yahweh Sebaot. La tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. Entonces dije: ay de mí, muerto soy, dice Isaías. Yo, hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey, Yahweh Sebaot. Cuando nosotros vemos en Juan 12, aquí dice algo muy especial. No nos olvidemos, esta es la visión de la gloria de Elohim que se le manifestó a Isaías. Veamos. Cuando vemos en Juan 12:37 dice así: porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién fue revelado el brazo de Yahweh? ¿A quién fue revelado el brazo de Yahweh? Amén, a nosotros. Por esto no podían creer, porque Isaías dijo otra vez: ha cegado los ojos de ellos y endurecido el corazón de ellos, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, y se conviertan y los sane. Esto dijo Isaías, lo leemos juntos, porque vio su gloria y habló acerca de él. ¿Qué es lo que está manifestando Juan? Que el Señor hace que se muestre su gloria, pero ni aún así creen. ¿Por qué está haciendo esta comparación? La gloria del Eterno, Kadosh, 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 con la obra del Mesías. ¿Sí se están dando cuenta? Lo que está haciendo Juan. La gloria del Mesías, ¿sí? La gloria de Elohim. Se ha manifestado el reino de Elohim en este momento, dijo. Se ha manifestado el reino de Elohim. ¿Por qué? Porque Mesías llegó y empezó a actuar. Su gloria de Elohim estaba emanando de él mismo. Por eso cuando agarraban el talit sanaban. Por eso cuando él decía fuera, salían los demonios. Por eso el leproso, ¿sí?, en lugar de contaminar, salía de parte de él, ¿verdad?, poder de Elohim para que el leproso fuera sanado. Y no se contaminaba, porque de él venía la limpieza, de él salía el poder. Sigamos. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino ¿a quién? Al Mesías, al Señor. Vamos a ver qué dice la palabra en Isaías 41:3. Yahweh consuela a Sión, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Lo leemos juntos el 3, por favor medítalo. 1, 2, 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. ¿Preparad camino a quién? A Yahweh. ¿Enderezad calzada en la soledad a quién? A Elohim. Vamos a ver qué dice Mateo 1 al 3. Predicando Juan el Bautista en aquellos días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, ¿lo lees juntos, por favor? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿El camino de quién?
Porque en el rollo de Isaías dice Yahweh. Está Hashem, el nombre. Está el nombre. Realmente debería decir así: voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Yahweh, enderezad sus sendas. ¿Y a quién se refería? ¿Sí? Al profeta que había de venir y que se cumple en Juan el Inmersor, ¿verdad? Pero está hablando de ese camino que se estaba preparando para el Mesías, que aquí en Isaías dice Yahweh, el Elohim, que había de venir. Vamos a continuar. Dice en Isaías 9:6: porque un niño nos ha nacido, hijo es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y había eternidad en él. Cuando nosotros vemos Colosenses, dice así: todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él subsisten. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Otra vez, Yeshua HaMashiach. Mateo 22, 41, 46. Estando reunidos los fariseos, Yeshua les hizo una pregunta: ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo, el Mesías? ¿De quién es hijo? Aquí es algo muy importante, porque ya está a punto de que lo vayan a clavar en el madero. Y él les hace una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Mesías? Fíjense la intención de la pregunta del Mesías. ¿Quién es? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Yeshua les dijo: entonces, ¿cómo es que David, en el Ruach, nadie podía refutar que los escritos de David eran en guianza del Ruach HaKodesh, del Ruach del Eterno? Nadie lo podía negar. Nadie iba a hablar en contra de él, porque él mismo lo apedreaba. Tenía la autoridad como si fuera Abraham, Moshe, y era David, el ejemplo, ¿verdad? El máximo poder que hubo en la historia del pueblo de Israel en David, el que es conforme al corazón del Señor. Yeshua les dijo, le contestaron ellos, de David le contestaron ellos. Yeshua les dijo: entonces, ¿cómo es que David, en el Ruach, en el Espíritu, bajo la unción del Espíritu, lo llama Señor, diciendo: dijo el Yahweh, o Yahweh, a mi Adón? ¿Sí? Aquí hay algo que se tiene que entender. En la palabra de Dios, que es la Septuaginta, que es la traducción del Tanaj, de Génesis hasta Malaquías, ¿sí? En griego, la gran mayoría de las veces, pero gran mayoría, ¿sí?, la palabra Adón se utiliza para Elohim. También se usa para otras cosas, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las veces es para Elohim, ¿sí? Eso se tiene que tener en mente para cuando yo lea el Nuevo Testamento. Porque por la palabra Adón, que tiene como si fuera amo, como si fuera un señor humano, ¿verdad? Se dice: no, es que lo que se quiso hacer es una palabra de respeto, pero no jamás hablándolo como una divinidad o como Elohim. Ese es el argumento. Pero vamos a ver el contexto y vamos a ver qué es lo que dice la palabra, ¿sí? Acuérdense que esto lo está citando el Mesías. Dijo el Señor, Yahweh, a mi Señor, Adón. Ese es en el original: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Adón, ¿cómo él es su hijo? Y nadie lo pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Yeshua. Él les estaba diciendo cuál era su naturaleza y cómo es que Yahweh le dice al Señor de David, al Rey de Israel, ¿sí? Vamos a verlo en el original. ¿De dónde sale esto? Cuando vemos en el Salmo 110:1, dice así, en la Biblia Kadosh: Yahweh dice a mi Adón,
siéntate a mi mano derecha, yo haré a tus enemigos estrado para tus pies. En la palabra, en la Reina Valera 1960, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando nosotros vemos aquí la palabra, es algo que traía confusión y no podían contestar, ¿sí? Y él, delante de ellos, se sabía, ¿verdad?, que esta era una palabra que era mesiánica, aún entre los mismos judíos, y no tenían respuesta a esto. Y él les está diciendo, yo el Mesías, te estoy poniendo delante de ti que me expliques cómo es que David dice, Yahweh dice a mi Adón. Yahweh, nadie tenía duda de quién era, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿A qué Señor se refería? Y todos saben que esto es mesiánico, ¿sí? Y porque Adón, en la palabra, en el contexto de la Tanaj, la gran mayoría de veces se refiere a Elohim. Lucas 2:11. En este mismo día, en el pueblo de David, nació para ustedes un Salvador, que es el Mechiach. ¿Y qué dice? El Adón. Vamos a ver. Vamos a seguir. Todavía queda tiempo. Ay, no tanto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir esto de Emanuel? Dios con nosotros. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Dios con nosotros. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, Lucas 7:16, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Sigamos. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías, hombre. Un solo mediador, ¿verdad? Un solo profeta. El profeta hacía esa labor de interceder, de ser mediador entre el pueblo y el Elohim. ¿Sí? Vamos a seguir. Me voy a adelantar porque el tiempo no me va a alcanzar. O no importa, ¿verdad? No, si hay tiempo me regreso. 44, ok. Vamos a ver. En 1 Timoteo 3:15 al 16 dice, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y aquí cuando está diciendo, Él fue manifestado, ¿qué? En carne. Fue manifestado en carne. Filipenses 2:6. El cual siendo en forma de Dios, de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Y por cierto, esto era un cántico entre los creyentes, en los primeros creyentes. Era un cántico que no necesariamente está hablando literal, era poesía cantada, ¿sí? Y así se estableció en la carta de Pablo, como un canto que era propio de los primeros creyentes. Todo lo que se le llama, ¿verdad? Todo lo que es desde Filipenses capítulo 2, 5 al 11, donde se le da el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a seguir. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran ¿qué? Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. Pablo sí creía esto. Y yo no soy pablista ni de mucho menos, pero creo en la palabra del Señor y yo creo que esto es verdad. Esta es mi postura. Yo creo en lo que dice este escrito, porque no es el único. Vamos a continuar. Bienaventurada la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a continuar. Hechos 20:28. Tanto en la nueva versión para los hispanos y la Biblia de las Américas dice así: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. O hay una relación muy especial entre padre e hijo, que le está diciendo: la sangre de mi hijo es como si fuera mi propia sangre. O está diciendo: el hijo también es Elohim, que derramó su sangre y vino a ser en carne y habitó entre los hombres. Y dice Theos en griego, no dice Kurios, no dice Kurios, porque en Reina Valera y en otras le ponen Kurios, ¿sí? Le ponen sí Kurios, que es Señor, y Theos quiere decir Dios o divinidad. No hay otra palabra. En la Biblia textual dice: la iglesia de Dios, de Elohim, que adquirió mediante su propia sangre. Eso es lo que dice. ¿Sí se entiende? Vamos a continuar. Cuando nosotros vemos las Reinas Valeras, y por favor pongan atención aquí, en la primera escrito que fue de Cuasidoro de Reina, ¿verdad? Dice en la 1569, que se le conoce como la Biblia del Oso, la iglesia de, otra vez, Dios, ¿sí? La iglesia de Dios. No dice la iglesia del Señor, dice la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. En la Reina Valera, en la primera edición de 1602, dice la iglesia de Dios, otra vez, griego 23:16, la cual él compró con su propia sangre. En la 1909 hacen ese cambio, quién sabe por qué. El manuscrito sigue siendo del Strong G2316, el mismo, pero aquí le ponen Señor, la cual ganó con su propia sangre. O para ellos Señor y Elohim era lo mismo, o quisieron cambiar algo. ¿Sí? No sé. Y aquí está, 23:16 del griego, Deos o Theos, que eso es la traducción según el diccionario, Dios o deidad. Vamos a seguir. Dios o deidad, ahí está. Romanos 9:4-5, quienes son israelitas, de los cuales son adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es G23:16, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Y qué está haciendo aquí? Una alabanza al Mesías. Una alabanza al Mesías. Sigue. En quien tenemos la redención, Efesios 1:7, por su sangre, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia. Si se fijan, en estas declaraciones está hablando lo que viene de Él directamente. Tenemos la redención por su sangre y perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia. Gracias. ¿Qué hizo? ¿De quién? Del Mesías, ¿sí? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo. Ah, caray, ¿qué no era el plan del Padre? ¿Sí? Que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir, ¿qué dice? Todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Sigamos. Hechos 4:11. Me salté muchas, pero hay mucha más información. Hechos 4:11. Este Yeshua es la piedra desechada por los constructores
la cual se ha convertido en la piedra del ángulo. No hay salvación en ningún otro. ¿No acabamos de leer que la salvación venía de quién? De Yahweh, lo leímos. No hay salvación en ningún otro. No hay salvación en ningún otro. Aquí hay, bueno, antes de concluir, para que se cierre esto. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos. ¿Sí? Ya no voy a alcanzar, faltan más. Cuando nosotros estamos viendo las posturas, diferentes posturas que se dan, ¿sí? Y no utilizamos con legitimidad, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? La Torah se va a desvirtuar quién es el Mesías. Es necesario que nosotros comprendamos cuál era el propósito del Mesías, a qué vino, cómo es que el Señor se quiso revelar a través de su Hijo y le dio toda potestad, le dio toda autoridad y lo puso sobre todo lo creado. Sobre todo lo creado, siendo Él mismo la imagen misma de Elohim. Yo puedo empezar a creer, y ya lo vimos, porque lo dice literalmente. Ahí es que al Señor se le dice también a los amos, a los señores, al señor fulanito de tal, señor López, el señor González y el señor Yeshua Hamashiach. No es así, no es así. No hay hombre que pueda salvar. Y si nosotros nos vamos al contexto hebraico, la palabra Adón en el Tanaj, casi totalmente, muchísimas veces, la gran mayoría de las veces, la palabra Adón, Adonai, se refiere a Elohim. Y en el contexto hebreo nosotros tenemos que entenderlo, quién era el Mesías, qué dice la Tanaj acerca del Mesías. ¿Sí? Faltan más escrituras que tendríamos que ver. ¿Sí? Y es necesario que nosotros nos definamos muy bien en este sentido. Yo estoy en la postura, ¿sí?, que yo no puedo poner mi confianza en un gran profeta para salvación. ¿Sí? Yo tengo que poner mi confianza en Elohim. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y si Mesías era un hombre común, con una unción muy grande, él no puede salvar, como no lo podía hacer Moisés, ni Elías, ni ningún profeta, ni David. ¿Sí? Yo estoy en esa posición, porque lo creo que así es. El único que salva es Elohim. El único que salva es Elohim. Yo no puedo creer, ¿sí?, que el que salva es un hombre que fue de vida muy recta. No es así, no es lo que nos enseña la palabra. La otra postura, si yo me meto, ¿verdad?, ahora sí que en camisa de 11 varas, ¿verdad?, para poder empezar a entender qué escritos sí, qué escritos no, y justificar el no creer que Elohim, ¿verdad?, se manifestó en el Hijo para salvación del mundo, voy a tener que cortar páginas completas del Nuevo Testamento. Empezar a decir, esto no, esto lo hizo Roma, esto lo hizo fulanito de tal, ¿sí? Y no voy a poder, ¿verdad?, validar de una manera verdaderamente correcta lo que se está diciendo. Voy a empezar a tener que hacer un tachadero de la Biblia y hacerme juez, ¿verdad? Y empezar a entender que yo soy de los jueces que van a empezar a canonizar la palabra escrita. Ah, no, yo hago mi propio canon y este libro no me parece. Este versículo fue añadido. Es que dice el filólogo o dice fulanito de tal que mi temor del Señor tiene, que ese no es correcto. ¿Sabes qué? Yo no me quiero meter en ese problema. Y yo no quiero dar cuentas al Señor de que estoy haciendo ese trabajo. Que gente que no tiene temor de Dios se está tomando el tiempo de desacreditar, ¿verdad?, la divinidad del Mesías. Yo no quiero ni voy a meterme
en ese asunto. Y los argumentos que me han dado a través de años, no son suficientes para poder debatir los versículos, algunos de los versículos que hemos leído hoy. ¿Sí? Entonces, es necesario ponernos muy firmes en la roca y que no seamos nosotros los que golpean a la roca, que la golpeen otros. Que la golpeen otros. Que el Señor tome, ¿verdad?, sus consideraciones para los que golpean al Mesías, para los que quieren tumbar al Mesías. Yo no lo voy a hacer. Y yo me quedo con que Él es el Hijo amado de Elohim, en que el Señor tiene complacencia y al que tengo que escuchar. Al que tengo que escuchar. ¿Sí? Y que es primero que cualquier cosa que haya sido creada, así ángeles o lo que sea. Dice, es que fue uno de los arcángeles más importantes. No, la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor no dice eso. ¿Sí? Entonces, es necesario que nos plantemos en lo que sí dice la palabra de Dios y no estarnos metiendo en cosas que no. Ahora, yo veo que es necesario que nosotros crezcamos y maduremos según la palabra del Señor nos enseña. Y creemos que con mucho conocimiento y saber algunas que otras cosas ahí rebuscadas nos van a dar madurez. Y eso es falso. No te van a hacer crecer. No vas a ser congraciado delante del Eterno por más conocimiento cuando ni siquiera vivimos lo que sí entendemos. Ni siquiera vivimos lo que sí entendemos, pero que queremos profundizar en lo que no entendemos. Es necesario que empecemos a comprender que las cosas se van a poner más difíciles. Yo necesito profundizar más en el Mesías y estudiar al Mesías desde Génesis hasta Malaquías, para poder comprender desde Mateo hasta Apocalipsis. Y no dejarme ir nada más también hacia el lado, como el borras, ¿no? ¿Sí me explico? Vienen tiempos difíciles, no van a cambiar, se van a poner más difíciles, ¿sí? Y para algunos, ¿verdad?, que con mucha educación, no, es que yo respeto todas las posturas y cada quien puede creer en lo que quiera y pues yo tengo mi forma de verlo. ¿Saben qué? Yo quiero alejarme del apóstata. Yo quiero alejarme del que niega al Mesías como el Hijo de Elohim, el que tiene Él complacencia y al que tenemos que escuchar y seguir Torah a través de Él, bajo la unción de su Ruach. En eso es lo que creo. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Perder el tiempo en otras cosas ahorita no es conveniente. No es conveniente que te metas en Honduras cuando sigues arrastrando pecado, cuando no has sanado en tu corazón, cuando realmente no estás comprometido con Elohim, porque no lo están algunos. Y no estoy apuntando a nadie, pero lo sé. Lo sé que así es. Y siguen con sus prácticas en el mundo y deseando las cosas del mundo, pero ponen oídos a las cosas extrañas, teniendo esa comezón de oír, sin enfocarnos realmente a la realidad de que los tiempos están muy avanzados y que vamos a rendir cuentas de lo que el Señor nos ha dado. No es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de enfocarnos en la verdad. No es tiempo de que empieces a dudar, sino que te pongas firme en la roca. Que realmente estás firme en la roca, porque la tormenta va a venir. El río va a pegar contra las casas. Y si no está fundado sobre la roca, se lo va a llevar la corriente. Y va a ser otro apóstata más. Otro que declinó en la fe de Yeshua, el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, que es la misma imagen manifestada para nosotros. ¿Sí? Otro que dice no a eso, no, es que fue añadido, es que no se quiso decir aquello, es que la palabra, porque no entendemos la naturaleza de la relación del Padre con el Hijo.
solo porque no lo entendemos y queremos tener el control, pero no lo tenemos, porque esto es por fe. Amén. Y tenemos que creer que Él existe. ¿Sí me estoy dando a entender? Para mí esto es simplemente darles herramientas por los tiempos que vienen y afianzarlos en la fe en Yeshua el Mesías y la obediencia a la palabra del Padre. Ahí tenemos que estar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Abba, levantamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach que tú nos invistas con el poder de tu Ruach, que quites de nosotros todo pecado, que quites en el nombre de Yeshua HaMashiach toda confusión y toda cosa que esté trayendo fe en otras cosas que no sea tu Hijo amado y en tu palabra. En el nombre de Yeshua, límpianos de toda maldad y ayúdanos a afianzarnos en la fe en Yeshua y la obediencia a tu palabra. Líbranos, Padre Santo, de contaminar, Señor, nuestras vidas con otras creencias. No permitas que caigamos en ningún tipo de apostasía. No permitas, Señor, que caigamos en herejía. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a ser guardados por ti, a protegernos en estos tiempos difíciles de confusión. Pero tú eres Elohim de Israel y no eres un Elohim de confusión, sino al contrario, que la luz del Evangelio venga a resplandecer en nuestras mentes y nuestros corazones. Que aprendamos más de Mesías, que verdaderamente la revelación del Mesías sea en nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, y revélanos a Mesías como el profeta. Revélanos como el sacerdote, revélanos como el rey, revélanos como el hijo del hombre que estaba profetizado en Daniel 7. Revélanos a tu Hijo amado como el Cordero. Revélanoslo, Señor, como el león. Revélanoslos como la roca, como el agua, como el maná, como la puerta, como por todo lo que tu palabra dice a través de Él. Porque tu palabra nos dice que estemos fundamentados en Él. Y que en Él está nuestro poder y nuestra sabiduría. Y muchos se van a burlar. Y muchos nos van a menospreciar. Y van a decir que estamos locos. Y van a decir que no es verdad. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, a mantenernos en la fe. A mantenernos firmes. Y más allá de sobrevivir, que podamos ser instrumentos para que otros vengan a la vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach, ten misericordia y quita de nosotros, de nuestras mentes, desarraiga toda la información que no venga de parte tuya. Ayúdanos a establecernos en ti, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y ayúdanos a entender que Él es antes de cualquier cosa que haya sido creada y que Él fue el creador de todas las cosas. Y que tu palabra enseña acerca de que Él como creador lo habla en los salmos, lo habla en los profetas, lo habla en la misma Torah. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a comprender la naturaleza más y más de tu relación con el Hijo y el Hijo con el Padre. Ayúdanos a entender que tú eres un solo Elohim, uno solo, y que te manifestaste a través del Hijo y diste la misma imagen a conocer a nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender un poco más. No que lo vayamos a tener con claridad, porque tú eres eterno y eres todopoderoso, y nuestras mentes tan pequeñas, tan finitas, no alcanzan a entender. Pero ayúdanos a entender que así es como tú quisiste, para que nosotros caminemos en el Espíritu y caminemos en fe, en confianza y no en conocimiento intelectual. Que cada cosa quede en su lugar, Abba, en el nombre de Yeshua, y que el intelecto sea para nosotros crecer en lo espiritual, no para menguar en lo espiritual. Ayúdanos que haya armonía en esto, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y líbranos de la mala influencia de la casa de Judá. Líbranos de la mala influencia del cristianismo romano, babilónico, griego. Líbranos, Padre Santo, y ayúdanos, Padre Santo, a entender lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a comprender
a la casa de Judá y a la casa de Efraín. ¿Cómo es que tú las unes? ¿Cómo es lo que tú sí dices? Así es esto. En mi mano y bajo mi poder van a estar unidas. En el nombre de Yeshua, ayúdanos a vivir para agradarte a ti y no a hombre. En tus manos estamos, Padre. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. Perdóname por toda torpeza de labios. Perdóname, Señor, por todo lo que no hemos comprendido o no hemos entendido, no he entendido. En el nombre de Yeshua, en tus manos estamos, Señor. Y en los días venideros, que sea el poder de tu Ruach el que nos guía. Bendito eres tú, Señor, que nos das el Shabbat, el reposo. Porque en Yeshua HaMashiach hemos reposado de las obras de la ley para salvación. Gracias, porque en tu palabra somos santificados. Gracias, porque tú tienes un corazón para perdonar hasta el más mínimo pecado y que nosotros vayamos creciendo en obediencia a ti. Alabado sea, Señor, por este Shabbat. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en ti confiamos. Amén.